¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tuvimos una invitada de Argentina. Su nombre es Camila y es física. Tocamos temas bien importantes como lo es el monismo, el dualismo y cómo todo esto repercute en nuestros días. También, a medida que avanzaba la conversación, tocamos temas como el lenguaje y las narrativas. Citamos un poco a Chomsky y, como siempre, terminó la conversación muy interesante. Esperemos que les guste y, sin más, los dejamos con el episodio de hoy. Gente, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de su podcast de cabecera de pensamiento crítico, de temas que generan incertidumbre y de temas que pues pasan desapercibidos para la gente común y corriente. El día de hoy tenemos una invitada desde Argentina. Hola. Su nombre es Camila. Ella pues estudia física, da clases, baila, hace danza clásica, hace jazz. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar que se presente solita. Échate flores, Camila, por favor. Adelante. ¿A qué te dedicas en este momento? ¿Qué has hecho? ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Y a dónde vas? Bueno, ¿a dónde me llevará Sí. lo que estoy haciendo ahora, en este preciso instante? Vivo en Argentina, en Buenos Aires. Estoy estudiando física, que es algo que me apasiona. Soy amante de la ciencia y la verdad que me encanta muchísimo hacer una licenciatura, y es más, estoy también planeando hacer algo mucho más continuado a la física. ¿Qué más? También, también tengo mi lado artístico como para equilibrar un poco. Uf, claro. Soy bailarina, estudio desde los 12 años, 11, 12 años. Me recibí a los 17 de profesora de danza jazz y otros estilos, free dance también. Estoy dando clases desde los 17 años. A los 17 empecé a estudiar física, ahora tengo 20. Todavía continúo con mi carrera de física y la verdad que es algo apasionante, y seguir con proyectos viendo de los dos lados, en sentido de que yo doy clases de danza, así que me gustaría seguir también ese rumbo artístico, pero sin dejar la mano del estudio, porque la ciencia tiene que ser algo continuo, y la verdad que la gente común creo que debería estar bien nutrida, alfabetizarse científicamente, que es lo que le falta a las escuelas actualmente, y que no entiendo a veces que lo hermoso que es la ciencia y tanta poca importancia le damos, y está tan metido acá dentro de todo. Así que, eso básicamente soy yo. Muy bien. Fíjate, Camila, que mencionaste algo bien importante, ¿no? Que es el equilibrio entre las ciencias y el arte. Muchas personas a veces se van solo por el área científica y olvidan ciertas cosas, pero tú has mantenido este hermoso equilibrio, por así decirlo. Y el arte, Sí. al final de cuentas, es una forma expresiva que tal vez abandona un poco este límite que nos marca el lenguaje, por así decirlo. Con el arte expresas... Claro, continúa. Sí, perdón. Y expresas cosas que a lo mejor con palabras no puedes decir. Yo creo que, cuando uno habla de la física o habla en todo lo que tiene las ciencias exactas, o tanta la abstracción, sacamos un montón de cosas que no se pueden percibir. Por ejemplo, la física trata de conceptualizar, trata de delimitar, de controlar, de predecir. Entonces, cuando uno se mete en el lado artístico, creo que entra más hasta una parte de uno que no conocía, o algo que no puede expresar con palabras, que lo intenta, pero capaz que no se acerca. Con la física es un poco más exacto, entonces tenemos... O un mucho más exacto. Claro, sí. Tiene que ser exacto. Que de hecho el capítulo de hoy va un poquito hacia eso. Exactamente. No sé si nos vamos a clavar mucho, a lo mejor sí, a lo mejor nos terminamos hablando de Kanye West y de Donald Trump, no sé. Pero el punto de este episodio es hablar un poquito de lo real y de qué somos, si existe a lo mejor el libre albedrío, y vamos a
a empezar desde dos posturas que son filosóficas. Uno es el monismo. El monismo lo que dice es que solo existe la materia en sí. Es decir, que estamos compuestos a lo mejor de átomos, que como tú dices, la física siendo tan exacta o la ciencia en sí puede predecir una serie de acontecimientos. Eso defienden los monistas. Pero viene otra postura que son los dualistas o el dualismo. ¿Qué significa esto? Bueno, estas personas dicen, espérate, no solo es materia, también existe el mundo de las ideas. Pero los monistas dicen, no, a ver. El mundo de las ideas está determinado por neuronas que se conectan entre sí con neurotransmisores, bla, 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 que al final de cuentas son materia, son moléculas o lo que tú quieras, y es materialista al final de cuentas. Esta nueva corriente viene con, Platón no me dejará mentir, con un poquito la postura de Hegel. Hegel planteaba este lado espiritualista, por así decirlo, en el que él decía, no, existe el mundo de las ideas. La verdad está muy complejo de adentrarnos con Hegel, pero es más o menos para que la gente entienda a qué va este podcast, pues. Vamos a tratar de debatir un poquito si pensamos que somos monistas, somos dualistas. Inclusive hay una tercera postura a las dos que dice, no. A ver, sí existe la materia, sí existe el mundo de las ideas y aparte existe el mundo abstracto. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que no necesitan de algún ser humano, de una conciencia, de una mente, de nada, para existir. Y ahí entran las matemáticas, por ejemplo. Conceptos tan simples como la distancia, que tú puedes decir, la distancia, pues, ¿qué distancia hay de mi boca a este micrófono, por ejemplo? No sé, 2 centímetros. Los 2 centímetros están ahí sin importar que yo los mida. Y existen en nuestra mente también. Y ese es el problema o a lo que vamos a llegar. No sé si quieran hacer un aporte a alguna de estas 3 corrientes. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo, por ejemplo, mucho tiempo, pues estuve inclinado hacia el dualismo, ¿sabes? O sea, el creer que realmente hay pues algo que no entendemos, que ni siquiera podemos ver, que no podemos percibir y que es meramente intangible, pero pues yo creo que al paso del tiempo y actualmente pues la balanza se inclina un poquito hacia el monismo, ¿no? De que pues todo es materia. ¿En serio? Espera, déjame terminar. Ok. La balanza se inclina un poquito hacia el monismo, de que todo es materia, pues de que el espíritu, lo físico, lo psíquico y todo es una misma realidad, ¿sabes? O sea, como decías ya. Entonces, sabiendo esto, yo creo que una tercera postura, pues como se sabe ya con la teoría del péndulo de Hegel, podría estar más acertada, ¿sabes? Cuando pues probablemente ni siquiera sea acertada la tercera postura, ¿sabes? Digo, sí, quién sabe. No sabes si es una tesis, una antítesis o si llegaste a una síntesis al final. Digo, puede que las 3 posturas no estén ni siquiera en un lado o que las 3 estén en un solo lado. Pero yo creo que no tengo un consenso total sobre hacia qué lugar me inclinaría. Sí, no sé. De hecho, que hable la física. La tercera postura, nada más para hacer un paréntesis, se llama materialismo filosófico. Es esta idea de que no solo están las ideas, sino que están los conceptos abstractos. Pero, señorita Camila Física, sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo entiendo y también respeto que hay, no sé si conocen la frase de el todo es mucho más que la suma de todas las partes, así que aunque nosotros tenemos diferentes tipos de perspectivas, nunca va a ser completa, así que nosotros podemos ver o partir de diferentes tipos de perspectivas. Yo puedo decir que yo me siento acá y miro a la ventana y digo que el cielo es azul, pero puede haber otra persona en otra parte del mundo que es de noche y la otra persona puede decir no, es negro. Entonces, o que sea ciego y que diga que el cielo no existe, ¿no? O que sea daltónico y que no vea ciertos colores. O que directamente diga que si yo cierro los ojos dejo de existir solo porque no lo veo.
Uf. Así que puede ser eso, no sé. Hay muchos tipos de opiniones al respecto. Y bueno, en base a lo que vos me dijiste de monismo, como estudio física, siempre estoy luchando entre medio de esas posturas, porque básicamente cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar en una situación que no podemos ver, por ejemplo, cuando evaluamos, qué sé yo, una estadística de, no sé, una nova o que es una explosión, que es una explosión que le sucede a una estrella, así básicamente, Sí. por un desequilibrio entre su gravedad. Uf. Y bueno, trato de hacerlo lo más lento posible. Sí, no, claro. Entonces, la física siempre habla de cosas que no son tan obvias. Hablamos de lo macroscópico y a veces tenemos también la parte de la física cuántica que mira desde lo microscopio. Así que yo siempre me guío más por el sentido de la materia, pero una parte de mí siempre dice, es más que un conjunto, no somos más que el conjunto de una materia que sigue las leyes de los astros o sigue las leyes del universo que planteaba Newton, en donde nos guiamos sobre prácticamente las leyes de la física y todo tiene que ver con todo. Yo creo que también tiene que haber una parte en donde seamos más que solo casualidad o el resultado de la explosión del inicio Sí, claro. de No, la y de vida. hecho, Así que la postura monista, pues, resulta ser un tanto reductiva, creo yo, es porque escéptica. es escéptica Es escéptica. y además, algo que yo admiro bastante de los físicos es que tienen que luchar con esto de no poder evaluar directamente, a lo mejor, ciertas estructuras. Llamar, por ejemplo, lo macro a lo micro, ¿no? Como tú decías. Tenemos que evaluar y estudiar las novas, por ejemplo. Son medidas que rebasan ya nuestras magnitudes normales de cómo funciona, pues, la Claro. vida diaria, por así decirlo. Y lo micro, Sí. pues también se empieza a poner bastante raro, ¿no? Es que en cuanto más. te pones a pensar de manera que es loquísimo que estás estudiando conceptos que no los viste, que no los conoces o que jamás vas a conocer y que estás estudiando algo que no sabes si va a ser verdad. O sea, nos guiamos a la ciencia, a la verdad y a la verificación, pero también estamos estudiando en base a tratar de predecir lo que va a pasar. La física puede predecir lo que nosotros tenemos. A ver, no es que vamos a poder predecir el futuro, pero la física tiene la capacidad de darte esa ayuda de poder comprender más allá de lo que todo el mundo. Sí, claro. Claro, desde bases tan simples como las teorías de la gravedad, ¿no? O sea, aventar una manzana para arriba claro, va a hacer que caiga y sabes que va a caer, pues es predecir el futuro. Pero fíjense, lo raro aquí es que si tuviéramos una computadora capaz, una computadora cuántica, por ejemplo, que pudiera predecir todos los movimientos o lo que va a pasar con los elementos, esa computadora podría decirnos ¿cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? ¿Nuestro siguiente pensamiento? O sea, si es una vida realmente monista que se base solo en materia, esa macrocomputadora podría decirnos todo eso. Yo sé que no existe, ¿verdad? Pero estamos cerca. O sea, está raro. No sé si han visto o leído algo acerca de la computadora cuántica que maneja qubits. Y yo digo, sí, la he leído. ¿Sabes qué? Da miedo, da ansiedad. Miedo. O sea, es que ya no miden cosas de la manera en la que se medían. Creo que puede procesar archivos, lo que puede procesar una computadora tradicional, superpoderosa, en cientos de miles de millones de años, esta computadora cuántica lo puede procesar, o sea, rapidísimo. O sea, imagínate el poder que va a tener para poder procesar archivos de tal magnitud, güey. O sea, imagínate nada más. No estamos tan cerca de las películas del futuro, güey. Es increíble. Estamos tan lejos, perdón. Es increíble, sí. Nos va a pasar lo de Yo Robot a lo mejor, ¿no?
que nos destruye la inteligencia. Pero bueno, el punto es ese. Lo que conecta a lo siguiente. Uh-huh. Si somos monistas, quiere decir que se puede predecir las acciones de todos nosotros. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? ¿Libres de qué? Libres de poder decidir, ¿saben qué? Hoy es sábado y voy a ir a una reunión de un cuarto cerrado con gente llena o infectados de COVID. Y, o sea, ¿soy libre de eso realmente? ¿Yo tomé la decisión? Claro. Sí, eso es básicamente, por ejemplo, los psicólogos mucho tiempo han investigado y siempre hablan, cuando hablamos de esto que estás hablando, que se llama el libre albedrío, ¿sí? Cuando hablamos de esto, los psicólogos siempre le dicen que es una frase envenenada, le dicen algunos. Okay. Porque cuando uno tiene que ver esta parte de nosotros somos verdaderamente libres de elegir ir por la vida y decir, me dan, no sé, lo más básico, me voy a comprar ropa, me voy y digo, yo creo que me gusta más esta remera. Hay muchas remeras de muchos colores y digo, la verdad que me gusta más la roja, voy a elegir la roja, me la compro, me la pongo y salgo por la calle. Entonces decimos, tuve la elección, tuve la oportunidad de elegir mi remera, tengo la oportunidad y la libre capacidad. Decisión de elegir mi camino, pero es verdad, es también ver que cuando nosotros decimos que tenemos una mirada monista de esto, es un poco contradictorio decir, soy libre, pero no. ¿Entienden? Sí. Platón, ¿qué piensa al respecto sobre este tipo ¿Qué piensa de Platón? cosas? Yo pienso que obviamente estas posturas ideológicas o filosóficas, digo, porque en el monismo hay monismos pues ideológicos y monismos absolutistas, o algún tipo de diferente de monismos y de dualismos inclusive. Pero, por ejemplo, yo creo que para ponerlos de una manera más práctica, siento que como individuos es un poco difícil encasillarse o encapsularse dentro de alguna de esas dos posturas, porque digo, pues el monismo siento que es un poquito más apegado a que pues todo ya está escrito, ¿no? Sí. O sea, la materia es el principio y el fin de todo. Entonces, lo que está sucediendo con la materia, pues hace que esto empiece así y pues que termine así o que su camino vaya hacia esa dirección. Entonces, imagínate que yo digo que soy monista, pero de alguna manera cada vez que voy a cruzar la calle veo hacia la izquierda y hacia la derecha a ver si no me va a atropellar un carro. Pues siento que hay una hipocresía por detrás. Es incongruencia, pero, sí. Sí, pero está bien complicado. O sea, también siento que inmiscuirte en el monismo o en el dualismo, ya sea en cual sea de los dos, ya sea muy profundamente, siento que te podría llevar hacia algún tipo de postura, no sé. Entra en una paradoja. Nihilista, sí, tal vez. Creas paradojas. Exactamente. O sea, imagínate, si Marx y Engels tuvieron que escribir y escribir y escribir para poder darle un pequeño significado a lo que es el monismo dialéctico, así que es como le llama Engels y Marx. Entonces, imagínate qué tanto tú crees que podamos nosotros entender las funciones estrictas del monismo y del dualismo sin estudiarlo tan profundamente como estos cuates, ¿no? Que fue Marx y Engels, y digo, en su caso Hegel. Siento que está muy complicado, pero siento que está bien complicado. Vamos a ver qué dice la física. Sí. La física es complicada porque nos tenemos que desapegar a un montón de ideas que nosotros decíamos, sí, esto es así, esto es así. No, claro. En realidad no, y te hace pensar mucho. Aparte, la física siempre se basó y siempre tiene un parentesco de la filosofía, porque gracias a la filosofía pudo nacer y pudo nutrirse. Y obviamente se fue dividiendo, obviamente hay un desapego, pero la filosofía y la física siempre están ahí. Claro, fíjate que es otro debate complicado. Digo, ahí conozco físicos, conozco ingenieros, gente educada, gente con estudios, gente que
creen que por saber cuánto es 2 más 2 y saber que las leyes funcionan de tal manera, pues creen que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Y digo, yo creo que hay una importancia demasiado grande en los dos campos, claramente, pero... El ser humano siempre... Ajá. Sí, perdón. No, El ser humano siempre quiere... Es como que el ser humano siempre quiere sentirse un poco importante, más allá de que sentirse solo parte de materia. Es que el ser humano dice, no, yo soy más que el conjunto de materia y que solo estoy aplicado, se me están aplicando leyes a mí, soy un cuerpo en el espacio-tiempo, y el ser humano quiere más que eso. Por eso siempre dice, ¿por qué yo tengo la capacidad de analizar las cosas y no un animal? Si compartimos lo mismo, ¿cómo yo puedo tener la capacidad de pensar, de sentir diferente? ¿Cómo puedo yo sentir una cosa que no puedo? O sea, incluso, que otra persona no siente. Incluso, Camila, entonces, no sé si has escuchado a la gente decir, cuidemos la naturaleza, como si la naturaleza fuera externo a todos nosotros, como si el ser humano no fuera naturaleza en sí. Como si este teléfono no fuera naturaleza, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Ese teléfono no es natural. Pues no, oye, o sea... La naturaleza alimenta al ser humano, el ser humano proviene de la naturaleza. Exactamente. El acero, los materiales que usaron para crear el teléfono, pues fue naturaleza. Les recomiendo que hay un texto que se llama Homo Deus, es un texto filosófico, y habla sobre la postura del ser humano como Dios. El ser humano como se cree Dios a veces. Y realmente es algo raro. Es algo raro pensar así, porque el ser humano a veces tiene conciencia de Dios, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de, si quisiéramos, concentrarnos en clonar a una persona. Claro. Si tuviésemos la capacidad y concentráramos todo nuestro poder en clonar, lo podríamos hacer. Lo que obviamente está mal, se puede. Entonces, lo mismo que cuando nosotros... ¿Está mal? En realidad sí. ¿Por qué? Esto me encanta. Ética. Estamos hablando en ética. Ok. Bueno, clonarse es algo muy antinatural, y ahí viene que nosotros decimos que no somos naturales. Entonces, al desarraigarnos de lo que es lo natural y decirnos que nosotros somos superior a la naturaleza, están los que dicen, podemos clonarnos porque nosotros tenemos más capacidad que la naturaleza y podemos sobrepasar esos límites. Y después están las otras personas que dicen, no, ¿por qué clonarse si no es natural, no es así? Porque, y bueno, ahí entra también la religión, la política. Es lo que te iba a decir, los físicos han luchado, bueno, y me imagino que toda la gente que ha hecho y ha dicho teorías o escrito, ha luchado con su ideología, porque todos estamos predestinados, por así decirlo, a nacer en un tiempo, en un lugar, en cierta posición, etcétera. Y eso influye también en nuestro pensamiento. Está raro, por ejemplo, que el creador de la teoría de Big Bang haya sido un sacerdote, ¿no? El señor Georges Lemaitre. Digo que está raro que haya mencionado que fue como una explosión. No sé, esos conceptos como que se fueron quedando, pero siempre una ideología, en dónde naciste, cuánto dinero tuviste, en qué tiempo naciste. Todos estos conjuntos de doctrinas que ya van inmersas a lo mejor en la psique de la persona, llegan a influir para ciertas posturas. Claro, todos esos factores, importan. Imagínate que Descartes hubiera nacido en el siglo XXII, güey. De nada hubiera servido todo su conocimiento. Ustedes solo imagínense, no sé, por ejemplo, yo conozco más o menos los planes a futuro de Edson. De Dios. ¿Cuáles son los tuyos, Platón? Quiero conocerte, así que ¿cuáles son tus Pues mira, actualmente, proyectos? Pues yo estudié mercadotecnia 3 años, me salí, la dejé para buscar mi verdadera vocación. Después ya conocía la filosofía, pero pues de un tiempo para acá, aproximadamente unos 4 o 5 años, pues le metí duro a la filosofía. Estudié mucho, leí mucho. Acabo de terminar un curso de historia de la filosofía con un profesor de
del King's College, que tiene su maestría en filosofía aplicada. Y pues estoy a punto de entrar a estudiar psicología y me encantaría pues en un futuro meterme en temas un poquito más densos. Claro. Y el principal interés de hacer todo esto, pues es curiosidad, ¿sabes? Digo, se me hace muy difícil poder tratar de decirlo en poco tiempo, pero yo me atrevería a decir que es una curiosidad innata que pues tal vez todos o no todos tenemos, pero siento que es la curiosidad la que me ha llevado hasta este punto de pues invertir en una computadora, en un micrófono, en un software para hacer pláticas con alguien, para poder aprender más, o sea, de comprar libros. Siento que es la misma curiosidad la que me ha hecho llegar a este punto. ¿A qué se deberá que no todos somos curiosos? Yo siento, ya que acabo de estudiar de psicología, tal vez lo respondo mejor, pero yo me gustaría pensar que hay muchos aspectos de la vida que te hacen no ser curioso. En un ámbito tal vez pues académico o artístico o en cualquier disciplina. Lo principal, me atrevería a decir, es la desigualdad económica y la desigualdad de las clases sociales, porque, o sea, como hay personas que dicen, es más fácil enseñarle a pescar a alguien que darle un pescado, ¿no? Pero ¿cómo vas a enseñar a pescar a alguien que no tiene ni siquiera energías para poder pararse a pescar? Que ¿sabes? Se está muriendo de hambre, claro. Exactamente. Entonces yo siento que hay muchos factores que van de la mano, ¿sabes? Digo, sí, ¿qué tiempo hay de ser curiosos? Si tu contexto histórico y tu contexto pues actual no te permite salir de la zona en la que estás, pues probablemente sea más difícil. Digo, no digo que sea la norma, pero probablemente sea más difícil. Digo, en la antigua Grecia lo aspiracional y lo posible era dedicarse a estudiar, ¿sabes? Y a la filosofía, ingresar a la Academia de Platón, conocer de los filósofos. Digo, en su tiempo fue importante, pero actualmente... Ahorita lo aspiracional es... Kim Kardashian. Es Kim Kardashian, por ejemplo. Dios mío. Abrir mi OnlyFans y acá. Sí, claro. Perdón, pero hace rato vi en el Instagram de Diego, vi que el 90% de las personas con la capacidad posible de cambiar el mundo terminan muriendo en condiciones deplorables. O sea, imagínate qué triste es. El 90% de las personas que tienen la capacidad de hacer un cambio fundamental en nuestra realidad terminan es que igual toda persona tiene una capacidad, más allá de si va a ser útil o no. Todas las personas tienen capacidad. Lo que pasa es que tienen diferentes, como usted dijo, que tienen diferentes contextos, y yo la verdad a mí me parece algo muy duro y muy feo pensar Platón. Usted, Platón. Me parece algo es que es doloroso también pensar que, bueno, yo tuve la posibilidad de nacer en este tiempo, en este espacio, y poder estudiar lo que me gusta y ser curiosa y seguir estudiando y tener la posibilidad también de tener tantas herramientas, tantos recursos. Imagínense a alguien que quiera hacer lo mismo que yo, pero no pueda. Es tristísimo porque va a tener que recurrir a otras cosas. Y ahí también nos desencadena otras cosas. Y también está la gente que tiene capacidad y no la usa y ese se pierde. Otro tema, ¿eh? A los dos lados, pues. Gente que es rica o millonaria o billonaria o como quieras llamarle, y por tener todos los recursos, pues no hace nada, o a lo mejor... A veces lo que tienen todo... A veces los que tienen todo no tienen nada. Uf. Creo que yo creo que tener una capacidad razonable y crítica es lo más valioso. Poderosa. Es lo más valioso que puede tener una persona. Que de hecho críticas. Es un poco lo que tratamos de hacer con este podcast, nada más. Es de que la gente se empiece a cuestionar y a preguntarse cosas. Yo sé que... Es que la gente no se cuestiona, ese es el problema. La gente está tan cómoda de salgo a la calle, publicidad, esto lo necesito, lo compro, pum. Quiero esto, lo necesito, no lo necesito, capaz no lo necesito, quién sabe, pero lo voy a comprar igual. ¿Quién sabe? Hay mucho, creo que
Es Es muy que superficial a veces. es pura ideología. Es pura ideología. Sí, Siempre exactamente. estamos percibiendo. Pregúntense ustedes, ¿cuántos anuncios desde que abren los ojos en la mañana hasta que se duermen, cuántos anuncios no ven? En Cientos, Facebook, cientos. en Instagram, Demasiados. no sé si todavía vean tele o lo que sea, cientos de anuncios. La gente te Mira, está tratando de vender. es loquísimo eso. Encima también, uniendo también a la capacidad de elegir, vi un video, por ejemplo, en donde decía, ¿vieron que las publicidades dicen, por ejemplo, Ajá. botellas, gaseosas? Sí. Tenemos la familiar, que es grande, y tenemos Ajá. una chiquita y una mediana, ¿no? Ok. Chiquita, mediana, grande. Sí. Por el precio de dos chiquitas, Te puedes comprar. ¿no? Me puedo comprar una grande. ¿La Ajá. gente cuál va a comprar? La va a comprar la grande porque es más barato, ¿verdad? Bueno, esto es, supongamos. Sí. Entonces, lo que va a pasar es que va a comprar la grande. A veces la gente no va a comprar ni la chiquita, ni la mediana, ninguna. Vamos a elegir solo la grande y la mayoría de veces solo se produce la grande. Sí. Entonces, a lo que quiero decir con esto, a veces ni siquiera tenemos la oportunidad de elegir lo que nosotros verdaderamente queremos, sino es lo que la gente quiere que compremos también. Claro. Eso en sentido de publicidad. Es loquísimo. Es loquísimo esto. Es loquísimo. Podemos hablar un poquito de lenguaje si quieren. Sí, ¿cómo no? Esto está relacionado con... ¿Se acuerdan cómo empezamos este capítulo? Con dos posturas, ¿no? Monismo y dualismo. Bueno, dentro de los dualistas, que son los idealistas, como ya les había dicho, tiene que haber una persona consciente que es la encargada de las ideas, ¿verdad? Y para que haya este tipo de personas conscientes que delimiten las cosas, necesita haber un lenguaje. ¿Qué es este lenguaje? Bueno, pues yo digo que esto es un vaso. Porque ¿qué hace a un vaso un vaso? Bueno, mira, perfecto. ¿Qué clase de criaturas somos? De Chomsky, muy bien. Es el señor con el máximo nivel de conocimiento acerca de el lenguaje, las narrativas. ¿Ya lo empezaste? Ya lo estoy casi terminando. Igual puedes decirnos algunas cosillas. Impresionante, quiero leerlo, así que si puede darme una crítica o puede darme una reseña, o lo que usted quiera darme para que... Dale, crítica. Yo lo único que le criticaría a Chomsky es porque es tan inteligente. Es una crítica bastante buena. Y una reseña, digo, pues voy a dejar que él te lo diga. O sea, todo lo importante lo estoy subrayando. Y desde la primera página te pone a pensar y te hace reflexionar de una manera tan profunda que dices tú, ¿es neta que toda la vida he estado pensando esto mismo? Les voy a leer nada más un pedacito, que es la primera página, la página número 1. Dice, plantearé 3 preguntas concretas, cada vez una más compleja que la otra. La primera es, ¿qué es el lenguaje? La segunda, ¿cuáles son los límites del entendimiento humano, si es que los hay? ¿Y cuál es el bien común que debemos esforzarnos en lograr? Yo creo que con esas preguntas va a ser suficiente para que se comprenda. No, sí, claro. No, y de hecho podríamos tratar de contestar esas preguntas a lo que sabemos y así. No pasa nada si nos equivocamos. Claro. Primero, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Voy a escucharlos y yo que ya leí el libro, sí. Chomsky también dice qué es lo que él cree, que pues obviamente no hay una verdad absoluta final, pero los voy a dejar que ustedes digan y yo que ya leí el libro, les voy a decir al final qué es lo que piensa Chomsky. Pues mira, para mí el lenguaje es todo esto que delimita las cosas, como les estaba diciendo. ¿Qué hace a un vaso un vaso? Bueno, un vaso es el artefacto en el cual tú puedes echar líquido y que te contiene ese líquido, ¿verdad? Tú tomas el vaso, lo bebes y ya está. Es la característica de un vaso. Pero, ¿qué hay detrás del lenguaje en sí? Si yo tratara de decirles a ustedes dos, imagínense un nuevo color. O imagínense una
Rupersmegma. Oye, no sé qué es eso, ¿de qué estás hablando? Vamos a tangibilizar un poquito. La palabra COVID-19 hace un año no tenía sentido para nadie. No hacía sentido en nada para nadie. Si tú hubieras tenido esta información, si tú tuvieras alguna máquina del tiempo, suponiendo, que te hiciera ir a 2, 3 años atrás y le dijeras a una persona común y corriente, oye, ten cuidado con el COVID-19, te va a decir, ¿qué? ¿Qué, vato? ¿El COVID Claro. qué? O sea, y es realmente el contexto de muchas cosas que delimita el sentido de esas mismas cosas. Chomsky dice que la capacidad para que el lenguaje sea correcto depende de un legado biológico en común. Entonces, yo creo que eso responde a lo que estás diciendo. Y para terminar así rápido, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás del lenguaje? O sea, no hay nada. Pero, o sea, me refiero a detrás de las palabras, vaso, no, más mesa. bien, siento que más bien no es que no haya nada detrás del lenguaje, sino es que no conoces lo que podría existir detrás de lo que conoces como lenguaje. Entonces, si un día alguien te dice, ¿sabes qué? A partir de mañana no hay lenguaje. O sea, el día de mañana que se deshizo el lenguaje, pues te vas a comunicar con las personas por señas o por sonidos. Pero eso también es un lenguaje. Por eso. El lenguaje no también significa... Exactamente. Pero lo que yo le estoy diciendo a Edson es que él no puede percibir eso como que eso es lo que es, vaya. Sino, pues, tenemos la percepción de que el lenguaje es lo que conocemos como lenguaje. Claro. ¿Sí me explico? O sea, no, es como dices, no puedes imaginar no puedes imaginar un nuevo color. No puedes imaginar lo que no es el lenguaje. Sí, claro. Y a lo mejor sin lenguaje nos agarramos a piñas todos. Claro. Todos enfurecidos. Claro, definitivamente. Pues no puedes hablar. O sea, ¿cómo podrías expresar ideas o que te disgustó tal cosa o te encantó otra? No se puede. Pero a ver, señorita física, ¿qué es el lenguaje para usted? Señorita física. Lenguaje. Podría definirlo como el concepto, a ver, voy a tratar de no ser tan extensa. No te preocupes. Yo creo que el lenguaje, imaginemos que no hay nada, que de repente yo me encuentro con alguien, con otra cosa, otro ser, y yo no conozco su lenguaje y yo tampoco. ¿Cómo me comunico con otra persona? ¿Qué hago? Trato de, por ejemplo, bueno, tengo acá cerca esto. Por ejemplo, le muestro esto y le digo que esto... Como un arrival. Lo voy a decir esto, se le dice, qué sé yo, ta. Entonces me voy a comunicar en base a signos y yo creo que el lenguaje es el concepto... no me sale la palabra. Listo. Creo que es... Me trago, disculpen. No hay problema. No sé cómo decirlo. Es como... Yo siento que no. O sea, me voy a atrever a refutarte lo que estás diciendo. Perdón, me voy a atrever a refutar lo que estás diciendo porque... Argumento contra argumento. Siento que piensas eso porque conoces lo que crees que es el lenguaje. Pero, digo, es que Chomsky dice que hay conceptos preestablecidos para que podamos percibir y concebir lo que es el lenguaje. Entonces, ¿preestablecidos en dónde? En la psique. En la psique. ¿En el genoma? Él habla incluso de que pues están biológicamente ya dentro de nuestro sistema. Saber cómo es comunicarnos. Digo, pues un león se comunica con un león. O sea, un humano se comunica con un humano. Porque X razones. No, o sea, no voy a meter con eso. Pero siento que no habría manera de comunicarse con otra especie, yo no teniendo lenguaje y él no conociendo el lenguaje. O sea, siento que habría una refractación, o sea, en contraste así, que no podría hacer que haya una comunicación. Porque, o sea, me estás diciendo que Arrival es sí, bullshit. tal vez, probablemente. ¿Sí vieron Arrival?
No, no la he visto, Sí. pero ya sé de qué trata. Bueno, es una película en donde llegan los aliens y le hablan a una profesora lingüista o algo así y le dicen, ¿sabes qué? Ayúdanos a interpretar lo que estos batillos nos están diciendo, ¿no? Ah, sí voy. Entonces, haz de cuenta que es como un pulpo flotante y un ser humano. El ser humano le dice, hey, ¿qué onda? Me llamo Panchito, ¿cómo estás? Pues obviamente el pulpo flotante no entiende nada, no dice, solo hace como movimientos y tira su tinta para hacer símbolos. Entonces, no sé, aquí lo que dice Platón está bien interesante porque es como de dos cosas que no entienden o no tienen ya preestablecido el lenguaje del otro. No sé, está complicado. No sé, Platón, ¿tú qué Mira, piensas? o sea, tomo obviamente como primicia el pensamiento de Chomsky porque es lo que conozco. Sí, claro. Hay una parte donde Claro. Chomsky se pone a indagar acerca Necesito leer ese libro. de conceptos que, o sea, da sus nombres, ¿no? Dice, tal persona habla de que pues, el lenguaje como medio de comunicación son sonidos con significado y otros dan otras posturas. Y al terminar, Chomsky dice que es más probable que no sean sonidos con significado, sino significados con sonido. Uf, ¿A qué voy con esto? O sea, el pulpo hace sus sonidos, manchas, lo que sea que haya hecho, sí. pues, con su significado. Entonces, Ok. si esta otra persona que trataba de interpretar el lenguaje del pulpo tiene sus significados mediante otros sonidos o señales o lo que sea, Sí, pues claro. es a lo que me refiero con esta refracción de tratamiento de comunicación. O sea, es bien Es increíble, la complicado. verdad. Está bien loquísimo. Está porque, loquísimo. Y digo, o sea, que Chomsky tenga más de 100 doctorados tratando de explicar esto, habla de que en verdad hay algo complicado con la Muy concepción del complejo. lenguaje. De O sea, hecho, él dice sí. que es súper burdo tratar de decir que el lenguaje es la comunicación, porque Sí, claro. definitivamente no lo es. Entonces, está Sí, bien no. complicado. De hecho, para contextualizar nada más rápido en la película, lo que hace esta profesora lingüista es enseñarle al pulpo. Ella escribe en un pizarrón, por ejemplo, la palabra caminar. Ella escribe caminar y una Y le persona, enseña. exacto, le enseña, y la persona empieza a caminar y hace cuenta que es la única manera en que pues, este ser o pulpo o lo que tú quieras aprende a interactuar el contexto del mensaje que quiere decirle la persona. Y eso es lo bastante interesante y complicado, ¿no? Que tiene que haber siempre... El lenguaje también nos condiciona, en el sentido de cuando nosotros Híjole. decimos, por ejemplo, yo hablo español, Sí, pero yo hablo un español diferente a veces el de ustedes, claro. con diferente tipo de palabras. No y a veces, que, siempre. sí, Sí, de sí, a hecho, veces. eso está raro, ¿no? Que hasta en el mismo español hay diferentes... Sí, por ejemplo, para ti, Camila, no sé, dinos una palabra que sea súper común en Argentina. Bueno, lo que siempre decimos, no sé, che, ¿qué pasó Sí. esto? Y capaz el che no se usa. El arre, eso es nuevo, el del arre. No sé si ustedes lo Ajá. usan. Voy a Lo he decir, visto en memes. es como, soy tan boluda, no sé cómo, o el boludo, el boludo, el Boludo. boluda. Los Por ejemplo, argentinos tenemos esa cosa de inventar muchos insultos y decir, sí, ser bastante amplios con el insulto y con palabras así. y creativos. Sí, que para nosotros en México a lo mejor nos quedamos así de ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ni a palos? ¿Qué significa eso? Ni a palos. No, ni a palos. Es así. Exacto. Sí, para nosotros no da sentido a lo mejor. Siendo el mismo lenguaje, el español. Igual, o sea, por ejemplo, se los juro que tienen que leer el libro, porque Lo vamos a leer. les ayuda a, bueno, en lo particular juro. claramente me ayuda a comprender más todo ese tipo de cosas que, digo, no sé si Edson te ha pasado o a Camila les ha pasado, que digo, absorben un tipo de conocimiento, de información nueva
y tienen la misma plática que tuvieron hace un año con alguien y realmente dicen, ¿sabes qué? Pues está bien, güey. O Claro. o yo estaba bien, güey. O sea, creyendo que eso estaba bien y realmente no es así. Digo, por ejemplo, ahorita como están hablando de, es que ¿por qué en México se dice así y en Argentina se dice así? Y en Por ejemplo, acá se dice así. ¿Y por qué Camila no usa el güey. Ajá, digo, ¿y por qué no Entonces, nos entendemos? ponla en contexto, ¿sí? Espera, ajá, entonces digo, ¿y por qué no nos entendemos si todos hablamos español y todo? Pero, por ejemplo, Chomsky tiene una tesis que dice que no todo el lenguaje tiene que sostener un orden lineal y que no hay no existe un orden lineal disponible en toda esta, él le llama ecuaciones computacionales para pues, generar este lenguaje completo, ¿no? Y dice que no hay un orden lineal para poder comunicarse usando el lenguaje. O sea que, pues, no porque todos hablemos español, todos nos vamos a comprender. O no porque todos tengamos una gramática universal, pues, parecida o similar, hay manera de entendernos, ¿sabes? Por eso está... No, está interesantísimo. Yo leí un libro que se llama ¿Qué dice usted después de decir hola? De un señor, creo que es psicólogo, no recuerdo, se llama Eric Verne. Este señor te hace un diagrama de flujo en donde te dice, bueno, el título dice mucho, ¿no? ¿Qué dice usted después de decir hola? El señor te dice... Es muy buen título. Sí, o sea, después de que tú dices hola, la respuesta, cómo influye del otro, la otra persona con la que estás hablando, y te hace unas directrices de, a ver, puede tomar este camino la conversación o este otro, y se va a ver influenciada por la carga, como ya lo decía Platón, algo ya tal vez, ¿cómo decirlo? Que ya se encuentra ahí, que ya está en tu biología, en tus raíces, como todos estos factores, y al final te hace una ecuación increíble de todos los posibles resultados después de que tú dices hola. Entonces está bien interesante, igual cuando puedan. Está algo difícil, pero si pueden, pues... Sí, está complicado. Digo, mientras más platico, más me doy cuenta de qué tan complicado es. Digo, a la señorita física le ha de pasar con los problemas físicos. Pero, por ejemplo... A veces. Como decía a veces que la gente... Como ya decía que hay un problema, digo, aparente acerca de que no es lineal la manera de manejar el lenguaje. Digo, siempre está por detrás, tiene que estar por detrás una sintaxis y una semántica para poder tratar de entender todo esto. Pero ahora, tratar de llevarlo de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo cotidiano, o sea, ¿cómo le dices a las personas? ¿Sabes qué tienes que saber de sintaxis y de semántica y de lenguaje y de comunicación y de narrativas? Es imposible, ¿no? ¿Hay alguna manera en la que todo eso pase? ¿Hay alguna posibilidad de que todo eso pase sin que todos tengan que saberlo? Digo, sabemos hablar sin necesidad de estudiar la lengua materna. Claro. O sea, ¿hay una manera de imaginar que toda esta concepción de perfeccionalización del lenguaje pueda existir en la vida cotidiana? Yo creo que no. Como es tan, ¿cómo decirlo? Automatizado, mucha gente pues lo hace así nada más y no indaga, vaya. La gente... En todas estas cuestiones que tú la gente no se pone. Creo que a veces la gente le falta un poco de charlar y hablar sobre lo que ya conocen, como estamos haciendo ahora acá, porque yo creo que si la gente a veces no se pone a hablar de estos temas, o eso pasa por alto. Sí. Hay muchas cosas que se pasan por alto. Yo escuché sus podcasts y hay muchas cosas que decía, no, es verdad, yo no lo veía de esta manera, o esto que el otro, y es más, ahora me está hablando Platón sobre este libro y me parece maravilloso y quiero leerlo ya. La verdad que me interesa bastante.
Sí, claro. Me- Y de hecho, fíjense, les voy a platicar algo que me sucedió, que viene relacionado también con esto, de por qué la gente pues no indaga más o no se cuestiona o lo que ustedes quieran. Hubo una persona que, vamos a evitar decir nombres, puso una dinámica en su Instagram, ¿no? En el de, oigan, platíquenme sus crisis existenciales. Ya ven que está muy de moda decir existencialismo sin ni siquiera saber qué rayo significa. Claro. Bueno, O estoy en depresión. ajá, estoy en depresión. O ahí viene otra. Soy bipolar. Ayúdenme. O sea, ni siquiera saben qué significa bipolar. Pero bueno, esta persona decía que se desahogara, ¿no? Y yo en una de mis tantas crisis de ansiedad, pues dije, le voy a comentar X. Entonces le pongo que se me hacía cada vez más el mundo real, ontológico. Yo le puse ontológico, pero me refería a nuestro mundo real, que cada vez se me hace menos real que el mundo virtual. Me refiero a lo digital, pues vaya, ¿no? Como un videojuego cada vez tiene más características, pues tú ves a los personajes, ¿no? Hechos con 4K realidad súper aumentada y bla, bla, bla. Yo me refería a eso. Me refería a que el mundo virtual cada vez está tomando más y más poder y que se percibía para mí el mundo real menos real. Entonces la persona esta que hizo la dinámica, pues obviamente recibía puras comentarios de, ay, es que no supero a mi ex. Ay, es que salí con alguien, no mi gato no me quiere. Ay, es se que murió mi plantita. mi plantita se murió. Cosas así. Entonces yo le pongo eso y ¿saben qué Explotó el contestó? Así cerebro. como de, no, me dijo, siempre alguien quiere, ¿cómo me dijo? Alguien quiere quedar bien. Y o sea, vamos a eso. Mi comentario era real y genuino. Era un sentimiento que yo tenía. Y la persona lo tomó a que yo estaba tratando de quedar retarlo. bien. ¿Sí me explico? Ajá, Sí, como claro. que la gente, tú le tratas de indagar o quieres llegar más al fondo de algo y la gente te dice, no, ahí viene el vato que se quiere sentir superior o interesante. Fíjate que, ¿sabes cuál es el argumento? No. El argumento más fácil para esos tipos de personas. Sí. O sea, digo, cuando alguien te dice, ay, es que ya te crees muy cabrón. Pues no, güey, tal vez no, pero lo que es evidente es que tú te crees muy poca cosa. Claro. Sí, realmente sí. Porque realmente tú no lo haces con el afán de... Pero el principal problema, claro, el principal problema es que las personas, los normies, no están acostumbrados a cuestionarse, güey. O sea, no están acostumbrados a cuestionarse, a que nadie los cuestione. Y cuando les cuestionan eso, y es verdaderamente, me pasa lo mismo. Cuando, por ejemplo, quiero hablar con una compañera mía o alguna amiga que no tiene nada que ver con, que no estudia o que tiene su vida, está bien. Una amiga normie. Y capaz, no quería decirlo, una amiga normie. Y capaz que le quiero comentar algo sobre algo que leí o algo porque encima yo soy de sacar temas aleatorios así, y digo, no, esto que es, dice, ¿qué tiene que ver? ¿O en qué me sirve eso? ¿No? Ajá. Dice, eso es porque estudias eso es porque querés hablar. Pero fíjate, pero realmente... desgraciadamente es el destino de los pensadores, es el destino de nosotros los cuestionadores, los creativos, los que buscamos la curiosidad, porque digo, y no es un pensamiento actual, no es un pensamiento actual ni un argumento actual, de un argumento que surge hoy por nosotros que creemos que vamos a contracorriente. Digo, desde los tiempos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, digo, Nietzsche decía que si tenías la convicción suficiente para seguir tus ideales, pues tenías que aceptar el destino de estar solo, porque pues no vas a ir por la calle diciendo, digo, lo dice en Thus Spoke Zarathustra, que pues bajó Zarathustra a decirle a la gente, el hombre es algo que tiene que ser superado,
tenemos que deshacernos de nuestros valores tradicionales, trascender y que no sé qué, pues todos lo tomaban a loco. O sea, Sí, pues volvió al monte, volvió a las montañas, porque pues había bajado tiempo antes a que las personas estuvieran preparadas. Y no sabemos si, hablando actualmente, no sabemos si habrá venido un científico loco diciendo, chicos, tengan cuidado con el COVID, y nadie le habrá dado bola, bueno, nadie le habrá dado importancia. Capaz que alguien, porque yo creo que alguien en algún momento, en algún lugar del mundo, yo creo que alguien habrá dicho, ¿por qué esto? Alguien se habrá cuestionado esto y nadie le habrá dado bola, nadie le habrá dado importancia. Ya tuvimos una plática existencial con Edson de eso. O sea, claro. Ya todo está dicho, ya todo está hecho, ya todo está preguntado. Solamente en el momento, hay momentos diferentes en los que nosotros decidimos qué narrativa adjudicar. Hay una pregunta, la pregunta exacta. Sí. La pregunta exacta, en el momento exacto puede salvar el futuro. No, bueno. Todo. Bueno, sí. Sí, la humanidad. Puede cambiar mucho. Sí, quién sabe si ya vino alguien y como tú dices, Camila, no le prestamos atención y tal vez tenía que decirnos algo del COVID y nadie le hizo caso. Inclusive lo ves ahorita, ¿no? Con las personas que dicen, hey, no salgas de casa o quédate en casa, bla, bla, bla. Y pues no se les hace caso. No se les presta atención. Ay, Dios. Esa gente normie. Son los normies, pero los normies son buenos también. Son muy buenos los normies, ¿no? Buenos para producir. Son buenos para producir. Para empresas, manejar empresas, hacer crecer las empresas, etcétera, etcétera. Para algo sirve. No. Bueno. Son temas que a lo mejor nosotros somos normies para otras personas. Somos bastantes normies. Sí, claro, o sea, que un filósofo profesional esté viendo el podcast y güey, están bien tontos, Dios. ¿No? Sí. Estos aficionados. Estos aficionados no saben de nada. Estos normies. Se juntan a hablar. Como el odontólogo que vio en nuestro podcast y puso que nos hateó ahí algo. Sí, pero ¿sabes qué? Tener un hate me hizo sentir bien. Sí. ¿Por qué? Pues porque alguien está viéndolo bien, todo, para poder criticarlo. No, y ¿sabes qué? Cuando hay un hate, cuando hay ruido, quiere decir que, o sea, es muchísimo mejor que cuando pasa algo desapercibido. Claro. ¿Sabes? O sea, cuando nadie hace ruido de nada es porque pues está X y... si alguien no hace ruido, no lo critican, claro. Exactamente. Entonces qué bueno que ya tengas un hater, Platón. Están haciendo ruido. Ya hay ruido. ¿Sabes qué? Yo me emocioné cuando ya en Spotify teníamos el analytics de que teníamos 500 escuchas. Y dije, no manches. Estuvo bueno. Está buenísimo. Impresionante. Pero ¿sabes qué? Yo creo que parte es la constancia, ¿no? Porque, claro. Realmente, como fin último, no me importa cuántas personas me vean. No. Lo que me importa es que alguien, como dice la señorita física, estaba viendo el podcast y algo me sonó y algo me dijo, pues puede que sí. A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué está pasando? Desde el simple hecho de que, en mi caso, que pues estoy en YouTube navegando, buscando información, leyendo algún paper en alguna página y de repente me encuentro con alguien que pone a prueba o que pone en evidencia cómo las narrativas políticas están cambiando la manera de digerir la política como nosotros como ciudadanos. Y digo, oye, a ver, ¿qué está pasando? Sí es cierto. ¿Por qué voté por esta persona del sexenio pasado? ¿Por qué voté por esta persona del gobierno pasado? ¿En verdad mi voto tuvo valor? El simple hecho de tener esa cosquillita de cuestionar y saberte ignorante es lo que te hace hacer un pequeño cambio, ya sea pequeño o significativo en tu realidad. Porque si todo el tiempo estás creyendo que todo lo que piensas es verdad o que todo lo que haces está bien, pues no hay cavidad para adquirir conocimiento nuevo. Y ese es un valor que yo diría que todos deberíamos tener, poder sabernos ignorantes. No, y quién sabe si es un pequeño cambio o un gran cambio. A veces las personas no hacen las cosas porque dicen, y es que está bien difícil o
tiene mucha ciencia, me van a juzgar. Cuando no, o sea, solo es hacer las cosas y ya, darle vuelo. Claro. Nosotros ya lo vimos con este podcast. O sea, ¿quién éramos, Platón? Sí, o sea, te lo juro que si no hubiéramos empezado el podcast y no hubiera investigado lo suficiente, no hubiera conocido este libro, no hubiera leído los libros que ya leí, porque pues el pasito a pasito de la curiosidad es lo que te lleva a otra cosa. Me imagino que a Camila le pasó igual, o sea, la curiosidad de ciertos temas la llevaron a pues, decir, yo quiero ser física, fuck it. O cuéntanos un poquito, no sé si fue así o fue diferente. Bueno, igual desde siempre en la escuela, desde muy chiquitas, siempre fui muy curiosa. Casi siempre estaba bastante aislada y siempre estaba muy metida en lo mío y siempre me la pasaba leyendo, buscando cosas. Me gustaba mucho biología, me gustaba mucho las ciencias naturales. Aventaba a los amiguitos del segundo piso para comprobar la gravedad. No, de verdad sí. No, mentira. Siempre... No, pero de verdad, en serio, al principio, era más chica y empecé a estudiar y esto, y cuando planteé, estaba terminando la secundaria, que no sé si es lo mismo que allá, estaba terminando la secundaria, y terminé la secundaria o terminé todo el trayecto de la escuela a los 17, entonces cuando yo entré a estudiar, todos eran muchísimo más grandes que yo, y yo entré todo ahí con miedo porque entré con miedo porque yo decía, estoy estudiando física, no estoy estudiando cualquier cosa. No, claro. Entonces, cuando te pones a pensar de la magnitud de la complejidad, te aterra. Y más años anteriores, les decía que, yo estudiaba y les decía, yo, quiero estudiar, porque en realidad mi segunda opción era estudiar medicina. Me llamaba mucho la atención. Siempre tenía que ver con cosas. Siempre me llamaba la atención lo que es. En el colegio igual siempre me fue bien, siempre tenía buenas notas en todo. O sea, eras la niña de 10, la niña que sacaba buenas calificaciones. Claro. Sí. Oye, y por ejemplo, entonces, en Argentina, ¿cómo está esto de la física? Porque aquí en México tengo entendido que son pocas niñas las que se deciden por alguna carrera así. Lo que sí sé es que en Argentina hay excelentes psicoanalistas. Sí, claro. Pero mi pregunta es, ¿cómo decides tú dar ese paso de, las niñas a lo mejor no se van mucho por ese tipo de carreras? ¿Fue difícil para ti? En realidad fue bastante, me criticaron bastante diciendo, ¿estás segura que esa carrera, estás segura que vas a seguirla? Son años y como yo quiero estudiar bastante, no es un año o 2 años, sino que son bastante cantidad de años. Entonces decía, ¿estás segura? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y tus hijos? ¿Y qué va a pasar con...? Y yo como, pero... a ver... ¿Pero cuáles hijos? Si solo tengo un cachorrito. Un perrijo. ¿No? Un perrijo, ajá. Pero si tengo mi plantita y ya está, no pasa nada. tengo una planta que se llama Tita. Oiga, señorita física, pero... Plantita. Tratando de recordar lo que dijiste. Sí, perdón. Tratando de recordar lo que dijiste al principio del podcast. O sea, de un lado está el arte y de otro lado están las ciencias exactas. Sí. O sea, a mí se me hace bien interesante porque en mi caso es pues similar. Pues me encanta la filosofía, me encanta el comportamiento humano y por otro lado me encanta la fotografía, me encanta el video, me encanta el arte, me encanta la música. Y también hay, yo tenía una disputa muy grande. Con esto de los dos mundos porque yo estudié danza y yo decía, dejo todo y soy bailarina, pero me decían, pero si seguís el arte con el arte te vas a cagar de hambre. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. No sigas eso. Y yo después no hay problema. Y decía, pero también me encanta. Y me decían, tenés que elegir una cosa nomás. Tenés que seguir, o estudiás toda tu vida, o te dedicás al arte toda tu vida.
y quedé así. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Que eso puede ser para otro episodio, ¿eh? La gente te dice, tienes que elegir una y ya. Y se acabó. Ay, es una elección binaria, ¿no? Claro. Ajá. Sí, pero debe ser un No, equilibrio. es una hora o... Claro. Por eso. Les voy a compartir un documento que me mandaron en mi clase de filosofía sobre cómo estos rockstars educadores son los que están teniendo un auge muy, muy pesado en la actualidad, porque pues es más fácil adquirir las skills de un maestro de filosofía de Londres, un maestro de música de Australia, una profesora de física de Argentina, o sea, y así, y a cada uno lo adquieres por Patreon y te adquieres los skills de todos y te conviertes en una persona experta en arte, en filosofía, en música, en diseño, en costura, en escritura y en, no sé, ¿qué otra cosa? Lenguaje. Y te formas esta extraña masa de conocimiento híbrida que no existe y sobresales, claro. Digo, está bien interesante. Es que yo creo que ¿por qué quedarse con una cosa si puedes unir muchas ideas? De las ideas, claro. del rejunte de muchas ideas puede salir algo mucho más loco. Y yo creo maravilloso. Que experimentar. Y yo creo que hay muchas cosas que decimos, no, esto es una cosa y esto es otra, no se pueden unir. Y capaz que si las unís, queda algo... Claro, digo, hay otro panorama. Hay una frase muy bonita de que dice que la creatividad no es crear algo hermoso. La creatividad es unir los puntos de diferentes cosas y hacer visible algo que era imperceptible claro. cotidianamente. Exactamente, sí, es verdad. Sí, oye, Camila, y si pudieras ya para cerrar este podcast, que dijeras a cualquier persona cómo motivarla o que ellos dijeran por sí solos, voy a investigar un poquito más. ¿Qué le dirías a esa persona para convencerla de que sea un poco más profundo? Yo creo que tendrían que no tener miedo de ser diferentes, de buscar, de si algo les hace ruido, si algo dicen esto porque es así, también de no olvidarse de ser también, porque hay veces que nos olvidamos de que, como cuando éramos más chiquitos, de que todo nos parecía raro, que todo era preguntas y decir qué es esto, qué es el otro, porque cuando somos chiquitos somos muy curiosos, entonces claro. que no se pierda. Somos científicos puros, pero no nos damos cuenta, claro. Entonces es lindo encontrar esa cosa de no perder nunca la capacidad hasta que tu mamá te dice, criticar. Cállate, niño, ya me hartaste. Y entonces se muere el científico que vivía adentro. Claro. Yo creo que podríamos cerrar con eso, que nadie apague esa llama de curiosidad a lo mejor, o que nadie calle ese ruido interno, ¿no? Exactamente, sí, es maravilloso. Chavos, gracias por participar de este espacio. Señorita Física, gracias por estar aquí. Gracias, Cami. Si algún día tiene ganas de volver a este espacio de debate informal y de curiosidad, ay, sí. agradecidos de que vuelvas, mándanos un mensajillo, o si conoces a alguien que tiene algo importante que decir, o que no sea importante, solamente que tenga ganas de decirlo. Digo, no tenemos un foro de millones de personas, pero creo que lo que estamos haciendo es muy noble y va a servir para muchas personas. Entonces, yo creo que lo que hacen es muy bueno, la verdad. Es muy bueno y me encantaría que más gente lo voy a compartir por todos lados esto. Es muy lindo. Y también, bueno, quiero agradecerles también por darme este espacio de hablar. Simplemente hablar. Gracias a ti. Pues bueno, gracias. Recuerden, si llegaron hasta aquí, déjenos un mensaje. Si llegaron hasta aquí, recuerden, si llegaron hasta aquí, recuerden que el pensamiento crítico y la creatividad son un músculo. No dejen de ejercitarlo porque se puede. Bye. Bye.